Hola, soy Sora Imsa. Bueno, buenos días de aquí desde España y encantada de poder estar y compartir este tiempo con todos vosotros. Debido precisamente a que no he podido desplazarme, es por lo que, bueno, pues hemos pensado que con esta grabación podría compartiros todo lo que sé y he experimentado en lo que son las sanaciones de vidas pasadas y, bueno, pues también la impronta que traemos heredada de nuestros padres. Aunque yo voy a estar en directo a través del Skype para si surge cualquier pregunta al final de la exposición, pues poder responderos, pero hemos pensado que para que no haya problemas en la línea, pues de cortes o de que se pierda el sonido, la imagen, yo que sé, cualquier problema, pues hemos pensado que sería mejor hacer esta grabación previa y bueno, pues luego seguir con el contacto directo, que es como realmente a mí me gusta, ¿no? Estar en contacto directo con todos vosotros. Bueno, pues vamos a ver por dónde empezamos. ¿Qué es en sí una sanación de vidas pasadas y esa impronta que nos deja nuestra herencia? Bueno, ¿cómo podemos adquirir todo esto, no? Bien, nosotros cuando nacemos, cuando llegamos aquí a este mundo, aceptado por supuesto por nuestro alma, pues traemos todo un bagaje que luego vamos a tener que ir trabajando y modificando y además también, bueno, pues creciendo, ¿no? En ese día a día de nuestra vida. Pero nuestra alma, cuando opta porque quiere ya seguir este camino aquí en este plano de tercera, en la tierra, trae una maletita en la cual, bueno, pues ha recogido aquella información y aquellas experiencias que quiere seguir avanzando en ellas, que quieres seguir mejorando, e inclusive que si en alguna vida anterior pues ha dejado algo a medias o considera que no lo ha vivido de la manera adecuada, pues tener las experiencias suficientes en este momento como para poder mejorar todo esto. Esto hace que cuando nuestro alma llega aquí y elige el vehículo que le va a servir para caminar por estos planos, es decir, su cuerpo, ahora explicaré lo que en realidad es un vehículo, pues como os decía, este alma cuando elige esto, pues entiende que ha de experimentar determinadas cosas en una familia determinada, en unos lugares determinados y en unos tiempos determinados. Esto no hace, no quiero que penséis que nos hace ser robots de nuestro alma, es decir, que luego cuando estamos aquí, pues no tenemos posibilidades de elegir, no es cierto. Una cosa es el patrón primario que traemos y otra cosa es luego lo que vamos eligiendo en nuestro caminar, ¿vale? Entonces, como os decía, vamos a ir un poquito para atrás y vamos a empezar el camino desde que este alma, es decir, la nuestra, entiende que quiere seguir avanzando, que quiere seguir creciendo y por tanto que ha de descender a estos planos. Las almas es la parte de nuestro ser divino, de nuestro ser íntegro, que tiene que ir experimentando, es decir, es aquella parte que recoge en sí toda la parte de conciencia, información, experiencias, etcétera, y eso lo trae aquí para poder ampliar más, ¿vale? Entonces, elige una forma de hacerlo y elige en qué circunstancias, en qué familia y en qué contexto. Bien, cuando baja aquí ese alma, por supuesto necesita un cuerpo físico porque si no, no podríamos caminar en estos planos. En otros más sutiles sí, a partir de quinta, pero desde luego en tercera y tercera, cuarta, que es como estamos nosotros ahora, no. Eso es imposible. Entonces, bueno, pues ¿qué hace? Elige unos padres. Estos padres, bueno, pues aceptan también, porque sus almas aceptaron también en su momento como compromiso el tener a ese hijo, es decir, darle un vehículo a ese alma. Y entonces, bueno, pues está la concepción. Cada uno de los padres aporta sus células y en ellas va toda la información de la familia a la cual pertenecen cada uno de ellos, más parte de la información que esas almas también traen de otras vidas. Entonces, en esta maletita que cada uno de nuestros padres tiene, pues
mucho de ello, o parte de ello, queda impregnado en luego esas dos células, como os decía, espermatozoide y óvulo, y cuando el espermatozoide pues se une al óvulo y se forma el cigoto, es decir, el niño empieza a desarrollarse como tal, en su genética, no solamente física como ADN que sabemos, ¿no? Los dos filamentos de nuestra hebra de ADN, sino la parte también espiritual de nuestro ADN, ya que está compuesto por 12 hebras, cada una por 2 filamentos, de manera que tenemos 12 por 2, 24 filamentos. En realidad no son 12 filamentos, ¿vale? Son 12 hebras dobles. Entonces, bueno, pues como os decía, cada uno de ellos nos aporta esta información y entonces nosotros la recogemos en nuestra genética física y espiritual. Y aparte de esto, traemos la nuestra propia. Así que fijaros la maletita que traíamos como alma, cómo aumenta cuando nos unimos a la de nuestro padre y de nuestra madre. No quiero que esto agobie, ahora explicaré un poquito cómo es la cosa, ¿vale? No es tan, aunque suena un poco raro ya al oírme, pero no es tan malo. Bueno, entonces, el alma, como digo, cuando baja necesita un vehículo para poder moverse en este mundo. Pensamos que el vehículo es el cuerpo físico y no. Cuando el espermatozoide, como decía, y el óvulo se unen y forman el cigoto y va desarrollándose hacia un cuerpo de un bebé, un cuerpo físico, también se van formando otros cuerpos más sutiles que ayudarán a que el físico pueda tener un fin, una función, es decir, que realmente sirva para algo ese alma. Nosotros estamos formados, por supuesto, como decía, por ese cuerpo material, vemos todos, pero ese cuerpo material es como una máquina. Necesitamos que haya algo más que nos mueva la máquina y ahí aparece el cuerpo energético, porque en realidad el cuerpo físico se alimenta de energía. Entonces aparece nuestro cuerpo energético, también llamado doble etérico, y este cuerpo energético sería igual que nuestro cuerpo físico, pero en sutil, en energía. De manera que si, por ejemplo, en una operación a una persona le tienen que quitar un riñón, los terapeutas, cuando testamos, aunque sepamos que ahí la energía está más baja porque ese riñón físico no está, pero sin embargo sí está su doble etérico del riñón, su riñón energético. De manera que nosotros podremos seguir trabajando con ese riñón, pero desde el plano etérico simplemente. Ahora, es necesario trabajar con ese riñón para que no se pierda el equilibrio en el cuerpo energético de la persona. Por lo tanto, nuestro cuerpo físico está alimentado, nutrido y movilizado por ese doble etérico o doble energético que poseemos. ¿Tenemos más? Sí. Nuestro vehículo necesita sentir, precisamente porque el alma, como aprende, es a través del sentir, se impregna de las emociones. Entonces, ¿qué necesitamos? Un cuerpo emocional. Ese cuerpo emocional, también sutil, se fusiona al doble etérico y, por tanto, al físico. Pero todavía nos queda otra herramienta más, y es el pensamiento. Por lo tanto, necesitamos un cuerpo mental. Igual, se fusiona al emocional, al etérico y al físico. Entonces, en realidad, ¿qué es un vehículo? Es decir, ¿cómo está formado el vehículo de un alma? Pues está formado por la máquina, por decirlo de alguna manera, que es el cuerpo físico, el alimento de esa máquina, que es el doble etérico o cuerpo energético, hacer que esa máquina sienta a través del cuerpo emocional y que piense a través del cuerpo mental. Y ahora es cuando el alma, que ya entiende que tiene un vehículo perfecto y que le va a ayudar a experimentar todo lo que ella se ha propuesto en la vida que le corresponda, viene con su maletita, es decir, con todo su bagaje. Y ahí estaría el resto de las capas de nuestro aura, que es a lo que llamamos cuerpo espiritual. Dentro del cuerpo espiritual hay una parte, una capa, que sería como el pegamento, y es a lo que llamamos el cuerpo astral, que es el que está íntimamente ligado a ese alma para que pueda conectar con su vehículo físico.
aquí viene toda la impronta emocional y de carga de vidas pasadas, etcétera, para poder ser sentida, impregnada, interiorizada en ese vehículo y que camine y viva con esa información a través del inconsciente, claro. Y luego, después de esa cuarta capa, tenemos quinta, sexta, séptima, que sería toda la parte emocional, espiritual, que el alma trae en esa maletita, como decía. Bien, pues ya tenemos todo lo que necesita el alma para caminar aquí. Vehículo, cuerpo astral o ligado al alma, y el resto de las capas que sería realmente el espiritual. Bien, ¿cómo se forma ese cuerpo físico o qué más tenemos cuando nacemos, aparte de nuestro aura, con todas nuestras capitas, ¿vale? ¿Y cómo nos formamos dentro de nuestra madre? Vale, pues pensamos que, bueno, el cuerpo se va formando, se van desarrollando las células, ya está, salimos. Sí y no. Y por supuesto cuando conecta el alma con nuestro cuerpo físico, con nuestro vehículo, porque eso también es otro aspecto que no se tiene muy claro. Vamos a ver si podemos aclarar un poquito más. A ver, conforme el cigoto se va desarrollando, es decir, esas células se van desarrollando dentro de nuestra madre y va formando nuestro cuerpo físico, lo primero que se forma, como bien sabemos, es la placenta, y de esta placenta se desarrolla el cable comunicador o el conducto comunicador con nuestra madre, que es el cordón umbilical. Este cordón es a través del cual nuestra madre nos alimenta física y energéticamente. No solo física, también energéticamente. Y es por donde también nos traslada toda la información de sus propias vivencias. De manera que cuando estamos dentro de nuestra madre, es como si fuéramos un órgano más de ella. Sentimos como ella siente, pensamos como ella piensa. A ver si podemos entender un poquito. Nosotros, cuando experimentamos algo, nuestro cuerpo físico somatiza esas experiencias si es que no son muy agradables con determinadas dolencias, ¿no? Y si son muy agradables, pues con una sensación de plenitud, de bienestar, de alegría, que parece como que nos sana todo, ¿no? Bien, si nosotros estamos dentro de nuestra madre, esto lo sentimos también. No es que quiera con esto echar carga más de la que ya tenemos las mujeres en algunos momentos sobre la responsabilidad de cuando tenemos a nuestro hijo dentro, pero es la realidad. El padre, su responsabilidad mayor está antes, ya que todo lo que él trae y lo que él siente en el momento de la concepción se imprime en esa célula, en ese espermatozoide, que luego va a fecundar al óvulo. Por lo tanto, el acto sexual, el acto de la concepción, debería ser un acto sagrado para que ambos dos miembros de la pareja, ambos dos padres, puedan trasladar a ese ser nuevo que va a venir la información más bonita, más amorosa y más depurada dentro de lo que cada uno somos capaces, ¿vale? Pero aparte también la sensación de que es un ser amado y de que va a ser protegido y ayudado pues el tiempo que sea. Y por supuesto que es deseado. Bien. Esa parte es la que sobre todo el padre tiene responsabilidad, junto con la madre por supuesto. Pero claro, el padre luego no va a tener dentro al niño. Ahí ya sería otra forma de comunicar, que ahora veremos. Entonces, el niño, como decía, cuando está dentro de la madre, recibe todo, porque es eso, un órgano más. Por este motivo es por lo que los 3 primeros meses que se dicen tan de riesgo de perder al niño, es porque el sistema inmunológico del cuerpo de la madre lo ve como un ser extraño, como puede haber un trasplante, por ejemplo, o un virus, o que un poco así decirlo, pero es la realidad. Entonces el sistema inmunológico de la mujer está luchando contra eso extraño que entra en ella. Cuanto nosotras estemos más deseosas de que ese niño crezca en nosotras, más deseosas de que todo lo mejor sea para él
menos temerosas de si nos va a pasar algo, si le va a pasar algo al niño, si no voy a poder porque económicamente, no, es decir, si nosotras no nos metemos en nuestra cabecita toda nuestra problemática y nuestros problemas, que eso afecta a todo nuestro sistema físico y, por supuesto, al que nos protege, que es el sistema inmunológico, entonces este mismo sistema inmunológico luchará menos contra la implantación de este bebé dentro de nosotras. Esos 3 meses serán mucho menos problemáticos. Bien, en este tiempo es cuando, como decía, se forma ese cordón umbilical. ¿Y qué se forma en el feto? Lo primero que se forma en nuestro cuerpo, en el feto, es la unión de ese cordón umbilical que después se transformará en un chakra, el chakra umbilical. Se forma otro punto o centro energético muy importante que lo tenemos entre los riñones, justamente donde terminan las crestas de nuestra cadera, las crestas ilíacas que se llaman. Ahí en la columna, en el punto medio, tenemos un punto que se llama Min Main. Esto en realidad es una bombita, como si fuera una bomba que pulsa la energía por todo nuestro sistema orgánico, que la recoge de la tierra, en este caso todavía de nuestra madre, y que ayuda a que todo nuestro sistema orgánico esté nutrido y esté sano. Y luego, como decía, ese cordón umbilical al salir de nuestra madre se transformará en el chakra umbilical, que es el que se encarga de bombear también, es otra bombita, de bombear también toda la energía hacia nuestro sistema de canales o nadis, que llaman los hindúes, y algunos de ellos son los meridianos con los que se trabaja en medicina china. Aparte de esto, se forman otros canales de energía llamados vasos extraordinarios, que en medicina china podéis encontrar información sobre ellos, y que estos vasos extraordinarios son los encargados de repartir, regar de energía todo nuestro sistema de células para que se reproduzcan adecuadamente y para que formen los órganos de una manera sana. Estos serían los puntos principales que nuestro cuerpo desarrolla a nivel energético para su formación. Igualmente se van formando de una manera primitiva nuestras capitas áuricas y nuestros sistemas de chakras, pero primitivo de momento no tienen función dentro de nuestra madre. Entonces ella, como decía, nos va trasladando todas sus emociones, sus experiencias, todo aquello que vamos a necesitar por un lado para, no sé, tener como un aprendizaje previo, ¿no?, ante lo que nos vamos a encontrar en esta vida terrena. Y por otra parte también recogemos la herencia que ella tiene de su familia. La del padre la recogemos a través de ese espermatozoide que, pues fecundó al óvulo de nuestra madre. Bien, nosotros nos vamos desarrollando, el cuerpo se va desarrollando. ¿Y el alma? ¿Qué pasa con ella? El alma va tomando contacto externo a través del aura de la madre, va tomando contacto con su vehículo físico. Cuando la madre está dormida, ese alma entra en su vehículo físico para ir conectando con ella y con el cuerpo, y para ir también recibiendo la impronta de toda la carga e información que está recogiendo de sus padres y del entorno. Pero no cuando la madre está despierta. La madre tiene su propio alma. Pensemos, ¿cómo puede caminar un cuerpo con 2 almas? Un poco raro. Quizás nos suena a algo así como, no sé, alguien que se mete dentro de otro y le hace pensar de otra manera, ¿no? Puede sonarnos un poco raro. A ver, es cierto que no puede haber un cuerpo con 2 almas y la madre no puede tener la suya propia más la de su hijo en sí. Por lo tanto, el alma del niño entra en el cuerpo cuando la madre está dormida o está en un estado de ensueño o de relajo importante, ¿no? Mientras tanto, no. Si está despierta y está muy relajada, en algunos momentos puede hacer una especie de contacto no directo, indirecto, pero sí contacto con su propio cuerpo y la madre puede sentirlo. Aquí es cuando, sobre todo a partir de empezar a moverse el niño, ¿no? El alma desde el exterior, como es un contacto mental, puede hacer eso,
que el niño pues, empiece a tener esa vida, empiece a moverse, empiece la madre a sentir que en momentos, pues no sé, de alegría, el niño pues como que está feliz, en momentos de tristeza se queda quietecito, porque hay muchas madres que ya lo identifican. Es lógico, la comunicación entre cuerpo, vehículo y alma está hecha, pero el alma no está dentro de la madre, no podría aguantar. Entonces, cuando ya se va a dar el parto, el nacimiento, es cuando el alma entra y es cuando el niño despierta a este mundo terreno. Hay veces que es un poquito antes, por eso hay niños que lloran antes o que nacen con los ojitos abiertos, nacen respirando. Todo esto pues hace que esa almita ha entrado antes y bueno, pues en el proceso era soportable porque bueno, era un proceso ya de parto y entonces no hay ningún problema. Cuando ya nacemos, se establece como una especie de sello, de sillaje, entre el alma y el vehículo físico, que no es el cordón de plata y que está colocado en nuestro plexo solar. Ahí hay como una especie de contacto, sello que yo llamo, y entonces queda toda la impronta del alma hacia ese cuerpo unida. Aparte de esto, tenemos el cordón de plata, que está colocado en nuestro chakra corazón y que es el que cuando el alma sale del cuerpo, pues en sueños, que es muy fácil que nos vayamos a viajar por ahí a los lugares que nos gusten o que tengamos que experimentar cosas, pues entonces se ve como una especie de cablecito plateado que se une a nosotros y que normalmente las personas que hacen viajes astrales conscientes lo ven que le sale de la nuca. Entonces piensan que está en la nuca esa unión, pero está realmente en el centro del corazón. Lo que pasa que se ve como que sale por detrás. Bien. Luego aparte tenemos el cordón de oro, que es el que une el alma con nuestro yo superior, nuestro yo divino. De forma que ese alma esté aquí o no, siempre está en conexión con ese ser de luz, ese ser superior. Así, ese alma por un lado tiene conexión con el ser de luz por el cordón de oro, conexión con el vehículo físico por el cordón de plata. Y nuestro cuerpo energético y nuestro alma está unido a nuestro físico o nuestro vehículo por ese sellaje que tenemos en el centro del plexo solar que está en la boca del estómago. Bien, cuando el niño sale, todo su sistema de chakras se puede ya ver, pero se ve en un estado como dormidito. Son como florecitas que tienen los petalitos hacia adentro. Esa es la forma que tenemos de percibir, ¿no? Cuando se les ve los chakras a los bebitos. A excepción del primer chakra, el chakra raíz, y del chakra de la corona, que están totalmente activos. ¿Por qué? El chakra de raíz es necesario porque es el de la supervivencia. Y el niño lo que tiene que hacer primero es comer, sentir el calor de la madre, hacer pipí, hacer popó, bueno, pues respirar todas las necesidades básicas y fisiológicas de un bebé, ¿no? Y luego el chakra de la corona, porque la conexión con esa parte energética, con esa entrada del alma, todavía está súper abierta, ¿no? Y entonces, pues por eso este centro está muy activo. Por eso también es por lo que los bebés y los niños hasta los 7, 8 años, que es cuando ya su parte más racional empieza a tomar fuerza, la conexión con el otro lado es impresionante. Pueden ver pues, familiares, personas o seres que estén por allí pululando en la zona donde vayan, elementalitos, gnomitos, duendes, los bebés que se quedan en la cunita mirando un punto fijo a la pared y se ponen a reír, pero a carcajada limpia, son porque están viendo estos elementalitos que les están haciendo, les están entreteniendo, porque esa es una de las misiones de los elementales, ¿no? Cuidarlos y entretenerlos. Entonces luego ya, 7, 8 años, empiezan a pensar de una manera como más racional, el hemisferio izquierdo empieza a tomar fuerza y bueno, pues como que ya esa parte intuitiva, perceptiva, sensitiva la vamos perdiendo. El humano la va perdiendo. Luego, en algunos casos, bueno, sigue ahí de una manera mucho más suave, o inclusive hay algunas personas que no, que tienen desarrolladas las facultades toda la vida, ¿no? Y en otros casos, a partir de una determinada edad, vuelve otra vez a aflorar, pues porque es preciso por la misión, etcétera, que tenga que realizar o las experiencias que haya decidido. En este punto, entonces, el niño cuando nace ya trae toda la impronta que os decía de vidas pasadas
y la herencia de nuestros padres. Perdonad. La herencia de nuestros padres. Y con esto vamos a caminar. Bueno, tenemos que pasar por todo, quiero decir. Tenemos que pasar por todo lo que hemos traído de vidas pasadas, lo que hayamos elegido. Y por todo lo que haya elegido también, o sea, hayamos compaginado o escogido con nuestros padres. No, no todo. Bien, nosotros elegimos aquí, tenemos libre albedrío. Por lo tanto, podemos escoger si queremos seguir la línea paterno-materna o no. ¿Vale? Podemos escogerlo perfectamente. Por ejemplo, los médicos. Hay veces que vamos a un médico y nos dicen ¿qué enfermedades tiene tu padre, tu madre? Esto lo puedes heredar, porque como lo tiene ella, él, no es cierto. Todo aquello que le pasa a nuestro cuerpo va ligado a una emoción. Si nosotros desarrollamos esa emoción, es decir, sentimos, somos un aspecto determinado, como nuestro padre o nuestra madre, podemos desarrollar eso. Si no, no. Ahora, la impronta, es decir, esa información, sí está grabada en nuestro ADN. Y eso hace que puedan heredarlo también nuestros hijos, que a lo mejor ellos sí que actúan de esa manera, piensan o sienten de esa manera y desarrollan esa enfermedad, ¿vale? O esa problemática o esa forma de vida, porque no solamente heredamos enfermedades, heredamos formas de vida. La pobreza, la riqueza, no sé, la inteligencia no, pero sí la forma de trabajar con ella o de manejarla, los miedos, las culpas, todo este tipo de cosas se hereda y se puede heredar de padres en directo o de abuelos, por ejemplo, ¿no? O de tatarabuelos o de bisabuelos. Bien. Bueno, pues entonces cuando, ya digo, nacemos, que traemos todo eso, tenemos que ir poco a poco, aprendiendo a manejarlo. Y en esto los padres también tienen mucho que aportar. Porque aquí el padre, que hasta ahora no había hablado de él, el padre a lo largo del embarazo sí que puede de forma consciente conectar con ese bebé. Simplemente con estar cerca de la madre, con pensar en el bebé, con poner una mano en la barriga de la madre o recostar la cabeza y hablar con el niño. Es una conexión más indirecta porque no le tiene dentro, pero en realidad es directísima. Por eso los niños, cuando se hacen más conscientes de toda esta parte, sí que pueden llegar a recordar, pues, cómo el padre estaba con ellos cuando estaban dentro, o cómo el trato con la madre, etcétera, ¿no? En este sentido, la relación entre los padres cuando estamos dentro también influye mucho, porque eso hace que la madre traslade todas esas emociones al bebé. Y eso luego hará que ese bebé también esté condicionado por ese comportamiento hacia las relaciones, hacia la maternidad, o hacia la paternidad, vamos, cuando sean mayores. Entonces, todo lo que rodee al niño mientras que está creciendo y está dentro de la madre es fundamental para cómo luego ese niño va a vivir, para cómo luego ese niño va a desarrollar o no lo que el padre y la madre le hayan trasladado por herencia. Entonces, claro, fijaros la responsabilidad que tenemos, que hemos aceptado y asumido. Esto no quiere decir que cuando estemos esperando un bebé estemos con el trauma de que esté todo bien y tal, porque entonces el trauma se lo trasladamos. Tenemos sencillamente que vivir felices y plenos de que esa vida va a llegar, de que estamos siendo responsables de darle a ese alma un vehículo para que ella pueda desarrollarse y crecer. Es preciosa la misión que tenemos, pero tenemos que verla desde el punto de vista positivo y maravilloso que es, ¿no? Y darle luego esa educación y esas herramientas para que pueda manejarse en este mundo. Entonces, claro, todo eso, ya digo, lo acumulamos en nosotros. Y eso luego, pues, nos va a determinar actitudes, comportamientos, vivencias, etcétera, etcétera, etcétera.
¿Qué hacemos con todo esto? Después. Bueno, pues hay muchas maneras de poder identificar lo que tenemos, lo que nos pasa y también sanarlo, borrarlo de nuestra memoria. Una técnica que yo utilizo es la sanación, se llama sanación de vidas pasadas, ¿vale? Aunque es también de esta vida, por lo que representa esa impronta, esa grabación de herencia, o miasmas, que también se llaman. Bien, la forma que a mí me han enseñado es visualizando, o sea, no haciendo pasar a la persona por lo mismo. Es decir, yo no soy partidaria de hacer regresiones. No digo que esté ni bien ni mal, ¿vale? Porque hay personas maravillosas que hacen terapias a través de regresión, que hacen regresiones simplemente sin hacer terapia y que, bueno, pues ayudan también. Pero yo no soy partidaria. Y no soy partidaria por una razón. Porque hay personas que han experimentado vidas muy dolorosas o dentro de la madre experiencias muy difíciles o partos muy complicados y luego lo han pasado mal. Y lo que es la parte sanadora, la parte de superar eso les ha costado. Entonces, a mí como me han enseñado es conectando con los registros acásicos de la persona, conectando con el punto de conexión en el cuerpo que es el hígado, la parte energética o el archivo energético que está conectado con el hígado. El hígado es nuestra despensa emocional en esta vida. Por eso cuando tenemos experiencias difíciles, etcétera, hay que siempre depurarlo porque el pobre sufre mucho. No solamente depura los alimentos, los medicamentos, etcétera, las enfermedades, sino también las emociones. Entonces, la forma que tengo de enseñar cuando en los talleres que hago es que imaginen que ese hígado es como si fuera un código de barras, es decir, una paginita toda llena de listitas, de barritas, ¿no? Y que cada una de estas barras es un archivo de parte de la información que traemos. De forma que si yo pido permiso a los señores de los registros acásicos y testo esa parte de toda la zona de esos archivos, me va a dar siempre, porque a todo el mundo le ha pasado, en la zona donde hay una información que en ese momento se puede trabajar, me va a dar un toque de atención. Ya sea por una sensación en la mano, una sensación en el cuerpo, una imagen, un pensamiento, algo que me vaya a determinar que es ahí donde debo de trabajar. Entonces, yo lo que hago es que me vienen como la película, ¿vale? Yo soy clarividente, entonces me viene la película de la vida de esa persona o de las vidas, es que son varias las que hay que trabajar. Y entonces, después lo que hago es que conecto con el campo energético de la persona, con todo su vehículo, es decir, cuerpo emocional, cuerpo mental y doble etérico, conecto con ello para poder ver dónde se ha quedado una impronta energética de bloqueo, de descentre energético, etcétera, que está alterando las funciones en todos los ámbitos, mental, emocional y físico, de esa persona. De manera que ahí hago el borrado. ¿Por qué? Porque se puede, porque esa persona ya ha trabajado parte de esa información y por tanto puede ser sanada. Entonces hago el borrado, hago pues una técnica de sanación mediante distintas formas, sea con imanes, sea con las manos, sea con los códigos solares, hay muchas técnicas. Y entonces ese campo energético va poco a poco recuperando su equilibrio, va poniéndose en orden. Aparte de esto, hay una capa en nuestro cuerpo energético, que es la quinta, que es como si fuera un patrón. La quinta capa se llama también o patrón divino o voluntad divina. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro alma, cuando viene, establece un patrón de vivencias, experiencias, actitudes, etc. Este patrón queda grabado en nuestra quinta capa. Por eso es patrón divino o plantilla divina, que también se llama, o cuerpo transetérico, que es como a mí me gusta llamarlo, porque sería como el negativo, la otra parte de nuestro cuerpo etérico. Tenemos cuerpo etérico, hemos dicho, igual que nuestro cuerpo físico, pero en energía. ¿Vale? Es la lectura de nuestro cuerpo físico.
y de nuestro vehículo emocional y mental. Y luego tenemos nuestro cuerpo transetérico, es decir, por encima del etérico, que es el que traslada a con nuestro alma y a nuestro consciente toda la información que necesitamos para poder caminar en esta vida, para poder experimentar y para poder tener los recursos que precisamos para enfrentarnos a lo que nos toca de una manera buena, aceptable, bien, que sepamos enfrentarnos a las cosas de la vida. Vale, esta quinta capa o este cuerpo transetérico se puede también trabajar. Se trabaja desde como si fuera una especie de patrón que sacamos de la persona. Es la misma técnica que la sanación por arquetipos, y entonces vamos haciendo un testaje. Yo testo, voy haciendo así como un testaje con mis manos, voy viendo dónde están las zonas alteradas y se va haciendo también la limpieza y la regeneración de ello. De manera que luego esta parte del alma, del alma y del cuerpo energético, al ser integrada de nuevo con la rectificación, la persona siempre empieza a experimentar cosas nuevas. Algunos me dicen que esa noche pues tienen sueños, otros que en su cuerpo empiezan a notar como formas distintas de experimentar las cosas, de sentirlas. Algunos puede haber alteraciones o algún tipo de, pues no sé, gripes o gastroenteritis, cosas de estas, porque es una forma de limpieza. Reacciones diferentes ante el día a día, trato distinto ante personas del entorno y acontecimientos que empiezan a surgir, que tienen que ver con los cambios que se hacen al cambiar la energía en uno. Cuando nosotros cambiamos algo en nosotros, todo lo de alrededor tiene que reestructurarse acorde con esos cambios. Pero esto va mucho más allá. Cuando algo en cualquier parte del universo se modifica, en todo el resto del universo se tiene que restablecer el equilibrio y por tanto también hay modificaciones. O sea que fijaros si es importante ser conscientes de todo esto para poder hacer cambios en nosotros. Por eso, cuando hice la presentación, el videito pequeñito que hice de la presentación, comentaba que nosotros los sanadores y terapeutas lo que damos son herramientas para que la persona se haga consciente de lo que tiene y se lo trabaje. Sí es cierto que una persona no sabe cómo trabajarse su quinta capa y por tanto yo como terapeuta voy a hacer la reestructuración energética. Pero eso no quiere decir que a la persona luego no le cuente todo lo que hay, no le cuente la vida que he visto, no le cuente los cambios que se han hecho porque lo precisaba su alma, lo estaba pidiendo su alma, por lo tanto es parte de sí. Y entonces que la persona luego haga los trabajos correspondientes a estos cambios. Para esto, bueno, pues se dan una serie de pautas de trabajo, la misma persona, bueno, pues empieza a reconocer cosas, empieza también a ser más consciente del trato con determinadas personas, etcétera, etcétera. Luego trabajo mucho con flores de Bach también, porque las flores de Bach, bueno, hay más tipos de esencias, ¿no? Que las flores de Bach están, pues no sé, las orquídeas y otras más. Pero yo trabajo solo con estas y en principio siempre les ayudo con ellas también a poder hacer estos cambios en su persona, ¿no? Entonces es como un 50 a 50%, no lo diría. Yo diría que la persona tiene que poner de un 60 a un 70% y el terapeuta entre casi un 30%. Bien, si la persona no pone lo que le toca, el terapeuta no hace nada. No puede, porque por mucho que quiera, no se van a hacer los cambios necesarios, entonces no va a servir de mucho, ¿no? Entonces, bueno, esta es una parte de la terapia. La parte que tiene que ver con la energía y con la información espiritual a través de esos registros y a través de ese testaje. Pero luego tenemos otra parte y es la que la persona necesita cambiar dentro de su inconsciente, de su mente, para poder realmente también hacer los cambios en su consciente. Aquí, por ejemplo, la técnica de la biodescodificación es muy útil, está muy bien, a mí me gusta mucho, de hecho yo la he hecho también para mí y por eso lo digo, porque sé los cambios que se pueden sentir, ¿no? Yo no hago esto, mi experiencia es algo parecido,
es mediante una especie de hipnosis ericksoniana, que no es otra cosa que una inducción, mediante una visualización, una técnica de relajación profunda y de una visualización conducida de una manera determinada para que la persona, bueno, pues pueda ponerse en esas escenas, que no es lo mismo que hacer regresión, por supuesto que no, conectar con esas personas, dependiendo, claro, de lo que haya que trabajar, pues ahí se le pone en un determinado espacio u otro, y entonces la persona va haciendo también sus cambios. Esto luego, cuando ya se vuelve a la conciencia plena y la persona pues lo ha visto y lo ha experimentado, realmente sienten como una especie de descarga, como una especie de liberación, que sí nos habla de que el proceso se ha dado de una manera correcta. Hay veces que es cierto que hay que hacerlo en varias sesiones, que no se puede hacer todo de una vez. ¿Por qué? Pues porque la persona todavía no tiene la capacidad de integrar todo de golpe y de hacer sus cambios de golpe. Hay otra parte en nuestro cuerpo que también hay que modificar, y es la bioquímica. Nosotros en nuestro cerebro tenemos unas glándulas, que es la glándula pineal y la glándula pituitaria, junto con el hipotálamo, que segregan una serie de hormonas y de neurotransmisores que se encargan de regular y controlar las funciones no solamente intelectivas, sino también emocionales y físicas. Con cada emoción que experimentamos, se producen una serie, se llaman péptidos, se produce una serie de sustancias, como si fuera una formulita matemática, que va ligada a esa emoción. Nuestro cerebro se acostumbra a segregar esto y a estar alimentado por esta dosis diaria. Por ejemplo, el enfado, la tristeza, el miedo. El miedo da una formulita matemática, es decir, una fórmula bioquímica. El miedo da una, la ira da otra, la culpa da otra. Cada una de estas emociones, por lo tanto, se reconocen bioquímicamente por estas fórmulas, ¿vale? Estas sustancias que producen nuestras glándulas cerebrales. Ahora, si yo quiero hacer cambios, ¿qué pasa? Pues que tengo que cambiar la fórmula. Mi cerebro, es decir, mis glándulas, tienen que empezar a producir otra serie de péptidos, otra serie bioquímica, que es la que va ligada a esta emoción y pensamiento. Puede haber un problema, porque no están acostumbradas esas glándulas a producir eso. Y tampoco entienden por qué. Pensemos que es una máquina, el cerebro es una máquina. No entiende por qué de repente se le cambian los códigos, sin haber hecho una reestructuración previa. ¿Qué pasa? Pues que la inercia es pensar, no voy a conseguirlo, no puedo hacerlo, esto es muy difícil, no va conmigo, no voy a tener las ayudas y voy a dejar de ser yo. Toda esta serie de cosas que se nos pasan por la cabeza, como autodisculpándonos para que ese cambio no lo demos. Claro, ¿qué tendríamos que hacer? Pues ser perseverantes, esforzarnos y hacerlo. Y entonces nuestro cerebro, es decir, nuestras glandulitas, empezarán a producir aquella, o así, a dar aquella bioquímica necesaria, aquellos péptidos necesarios para poder mantenernos estables en esa nueva forma de ser, en esa nueva actitud. Esto es lo mismo que pasa cuando una persona tiene una adicción, porque a fin de cuentas las emociones son adictivas. Yo puedo ser un adicto al miedo, un adicto a la ira, un adicto a la culpa, un adicto a la dependencia emocional de otro, un adicto a la energía del otro, ¿vale? Todo aquello que nos saca de nuestro centro y equilibrio y que son emociones y actitudes que nos distraen, por decirlo de alguna manera, o que nos autosabotean nuestro bienestar, son como predisposiciones internas que van ligadas a esta bioquímica y por lo tanto es como una adicción. Cuando alguien adicto, que eso sí lo podemos entender,
mejor que lo que estoy explicando. Cuando alguien adicto a una droga, al juego, al sexo, sobre todo mejor sería droga o al alcohol para entenderlo mejor, ya que es algo que tomamos. Bien, pues o a la comida, pues alguien adicto a estas sustancias, ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Pues que produce, en el caso de todas ellas, más endorfinas, nos da una autosatisfacción excesiva, deportes de riesgo, por ejemplo, igual, y entonces, bueno, pues necesitamos esa sobredosis para sentirnos bien. Vale. En el caso de las adicciones de drogas y alcohol, tabaco, además es que estas sustancias lo que hacen es que suplen la producción de determinadas neurotransmisores en nuestro cerebro y entonces la glándula pineal no tiene que producirla. Es decir, nuestro cerebro entiende que está satisfecho, entonces ¿para qué las va a producir? Ahora, claro, si yo corto la ingesta de esas sustancias, es decir, dejo de fumar, dejo de tomar drogas, dejo de beber, ¿qué pasa? Pues que lo que se llama mono, es decir, entro en un estado orgánico y psicológico durísimo que me enferma. ¿Por qué me enferma? Porque mi cerebro, que en realidad es el que siente, es el que identifica las emociones, los pensamientos, la visión, el oído, todo, ¿no? Mi cerebro no entiende qué está pasando. Entiende que algo le falta. Y como algo le falta, se desequilibra. Es como cuando no comemos tenemos hambre. Pues lo mismo. Entonces, claro, ese desequilibrio genera unas alteraciones neuronales, ya que son sustancias que a donde van directamente es al alimento del cerebro y del sistema nervioso. Y entonces, claro, genera, aparte de la dependencia psicológica que se puede tener, tenemos una dependencia fisiológica, física. Bien, si nosotros aguantamos el tirón, como si dijéramos, es decir, seguimos peleando para poder quitarnos esa adicción, el cerebro ya entiende, es decir, las glándulas de nuestro cerebro entienden que tienen que volver a trabajar solitas y que tienen que volver a producir esos neurotransmisores y esas hormonas y esas sustancias necesarias para que estemos bien, centrados, equilibrados, sanos, que podamos pensar adecuadamente, sentir adecuadamente y que nuestro cuerpo, bueno, pues esté en orden. Bien, pues eso quiere decir que nos hemos liberado de la adicción. Con las emociones es igual. Yo puedo cambiar mi actitud de enfado a la gente o de tristeza o de dependencia, etcétera, si yo quiero, si persevero en ese cambio. Entonces, al perseverar, no hay ningún problema. Mi cerebro entiende que esa forma ya no, es decir, que ese alimento ya no me vale, ya no necesito, porque además yo no quiero esto, estoy luchando contra ello y entonces empieza a modificar y empieza a producir otros péptidos que me hacen y me ayudan a mantenerme en esa emoción, es decir, en esa nueva actitud. Y entonces ya vuelve mi equilibrio. Esto hace que evite igualmente que pueda desarrollar determinadas enfermedades o determinadas formas de vida que tienen que ver con mis ancestros, con mi familia y con las vidas pasadas. A nivel ancestros, por ejemplo, yo puedo tener una grabación muy marcada de un comportamiento de mi padre o de mi madre. Y esto que todo el mundo dice, eres igual que tu padre, eres igual que tu madre, te pareces a tu abuela. Ya no digo físicamente, que bueno, eso también está ahí lógico. Digo internamente. Y hay una parte que a mí no me gusta, de mi padre, de mi madre, de mi abuelo, de mi abuela, de mis tíos. ¿Por qué la voy a alimentar? ¿Por qué le voy a dar fuerza si eso no es mío? Si es de ellos. Si entiendo que es de ellos, lo que tengo que hacer es modificar esto. Esto se hace mediante tanto la técnica que he dicho de sanación, que aunque la llame vidas pasadas, también es de esta, lógicamente, y de cuando estamos dentro de nuestra madre también, y de nuestra infancia también, aunque no recordemos lo que pasó,
Podemos hacerlo con esta sanación, como he dicho, o con técnicas de descodificación de esa información. Entonces yo descodifico, es decir, desprogramo y me reprogramo ante lo que yo ahora quiero. Por ejemplo, yo no quiero estar pobre por el hecho de que venga de una familia pobre o de que mis abuelos, bisabuelos, no quiero. Traigo esa grabación, pero yo no la quiero para mi vida. Aparte de que luche por trabajar, etcétera, etcétera, y por conseguirlo, pero puede que no me salga nada. Vamos a desprogramar. ¿Realmente en tu interior sientes que te mereces no ser así? ¿O piensas que como vienes de esa línea es lo que te toca? ¿Tú te mereces o sabes manejarte en la prosperidad, en la riqueza? ¿O crees que no? Te han estado diciendo desde pequeño, no, porque para tener algo en la vida hay que trabajar, hay que esforzarse mucho, cuesta mucho dinero, mucho tiempo, perdón, y mucho esfuerzo llegar a vivir bien o tener lo que estas personas tienen, o tú nunca podrás ser como ellos porque no vienes de una familia rica, etcétera, etcétera. ¿Nos lo hemos grabado en nuestro inconsciente? Quizás sí. Y pensamos que tiene que ser así, y no tiene que ser así. Eso fue para nuestros padres, nuestros abuelos, tatarabuelos, etc. No para nosotros. Si es que nosotros no hemos escogido esa vivencia y por tanto rechazamos ese tipo de experiencia. Y eso se borra mediante estas técnicas de descodificación y mediante la técnica de trabajo en el campo energético. Entonces yo ya empiezo a reprogramarme con lo que quiero en mi vida. Quiero vivir tranquilo, quiero tener una casa en condiciones, quiero que mi trabajo realmente me reporte beneficios, quiero no vivir para trabajar única y exclusivamente, sino que el trabajo a mí me ayude simplemente a vivir mejor. No es que quiera, a lo mejor, pues por el hecho del gastar y de la opulencia y de todo este tipo de cosas superficiales, el tener dinero y vivir bien, pero si lo quiero para una tranquilidad mía. O a lo mejor lo quiero pues simplemente para vivir bien, ¿por qué no? Eso es lo que quiero. Entonces, lo que tenemos que aprender es a reprogramar todo esto. Ahora, también es cierto que en todo hay un límite. Quiero decir, si nuestro alma no ha venido a experimentar la riqueza no tiene que llegar, pero sí el bienestar. ¿Entendéis? Entonces, si yo hago un reacuerdo con mi alma de riqueza no has querido experimentar, pero no quiero pasarlo tan mal, por supuesto que me reprogramo. Y eso luego lo que voy a favorecer es que mis hijos ya no van a traer esa impronta en ellos, sino la impronta de la prosperidad y del bienestar. O sea que fijaros que no solamente es por un puro egoísmo mío, es decir, por un bienestar mío, sino que además voy a facilitar el camino a los que vengan detrás de mí. Y no solamente a mis hijos, sino que esa nueva semillita va a quedar en todo el bagaje de los familiares. Porque a mí también me influyen mis tíos, por ejemplo, y mis primos. Por lo tanto, a mis sobrinos, a primos segundos, si es que vienen después de mí, es decir, a todas las personas de mi familia que vengan después de mí y a los que también entren en mi grupo familiar a través de mi marido o pareja o hijos que tenga, porque los tenga sin más, también les voy a ayudar. Entonces sí que es una buena responsabilidad y sí que es bonito el pensar que puede ser esto así, y de hecho es así, y que entonces, bueno, pues toda la línea genética vaya a estar depurada. Entonces, claro, esta depuración hace que también haya cambios en mi genética espiritual. Es decir, luego mi alma, la información que se va a llevar, es decir, las experiencias que se va a llevar con ella en la maletita, van a ser muy diferentes. Van a estar depuradas, van a ser experiencias mucho más gratificantes y también se lleva el aprendizaje de cómo me puedo trabajar en la siguiente vida para poder desvincularme de todo esto
que yo adquiera a través de mis padres, ¿vale? Porque eso se queda ahí grabado. Todo se queda grabado, lo bueno y lo no tan bueno. Todo, porque todo forma parte de ese aprendizaje. Entonces, si me voy a vidas pasadas, ¿puedo hacer también esta desprogramación? Claro, igual. Yo antes he dicho que, bueno, a través de los archivos acásicos voy visualizando, voy viendo vidas, etcétera. Sí, vale, yo lo voy viendo. Se hace la limpieza, la reestructuración y la persona hace sus trabajos internos para poder hacer los cambios. Pero fijaros, ¿qué es vidas pasadas? ¿Qué es tiempo? Y yo puedo cambiar mi pasado en el presente y por tanto mi futuro. Esto en la biodescodificación también está muy explicadito. Pero bueno, voy a recordar o bueno, explicar para quien no lo sepa. ¿Qué es el tiempo? El tiempo, en este plano de tercera, donde vivimos, plano denso, plano en el que hay una materia, en el que existe un antes y un después, es el plano del tiempo. Hay un tiempo pasado, un tiempo presente y un tiempo futuro. Y no nos cabría en la cabeza otra manera de ubicarnos, ¿verdad? Porque yo sé lo que he vivido cuando era niño, pasado, y yo sé que no sé lo que voy a vivir mañana, porque es futuro, ¿vale? Pero nos vamos a vidas, ¿no ya está tanto? Bueno, sí, vámonos a esta primero. Yo he tenido una experiencia no muy agradable, pues por ejemplo, cuando tenía... me voy a ir a algo real mío, ¿vale? Por ejemplo, cuando tenía 17, 18 años, ¿vale? Tuve una experiencia desagradable en mi familia. Y entonces, pues, me ha quedado eso ahí. Y a lo mejor eso, pues, me implica el que, pues, yo haya luego desarrollado, pues, no una buena relación con mis padres, etcétera, etcétera. Vale. Es pasado. Si yo lo estoy permanentemente reviviendo como un recuerdo, estoy viviendo en el pasado, porque no me he desvinculado de él, no lo he sanado. Por lo tanto, ese pasado tira de mí y no me deja ser como realmente soy, como quiero ser, que no es con esa impronta, con ese dolor o con ese malestar. Quiero sanarlo. Y además es que si yo sigo enganchada a esa emoción de mi pasado, mi futuro estará también influenciado por ello. Y por tanto, quizás sea más de lo mismo. ¿Por qué? Porque voy a seguir proyectando esas emociones, esa actitud y eso que experimenté en todos los días o en todas las experiencias de mi vida. ¿Qué tengo que hacer? ¿Seguirlo viendo como pasado, presente y futuro? ¿O de una vez vivir en mi presente? Si yo me coloco mentalmente en esa posición, en ese pasado, como reviviendo eso, me coloco ahí y digo, ahora soy Sol con 18 años y estoy viviendo esto. Y eso lo traslado a mi presente. Ahora soy Sol con 50 años y eso no tiene sentido ya. Lo he traído a mi presente y lo he razonado. Ahora estoy viviendo eso. ¿Quiero seguir viviendo eso? No, no quiero seguir viviendo eso. Eso fue y ya pasó. Y yo tengo que identificarlo como que ya pasó y no seguir teniendo un vínculo emocional y energético a esa experiencia. Es decir, quitar toda la carga emocional que en ese momento hubo y liberarla de mi yo hoy, porque yo no soy Sol con 18 años, soy Sol con 50 años. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene ya? Lo único que me está haciendo es no dejarme ser yo hoy y querer seguir siendo yo ayer. Pero ahora me voy al futuro, algo que yo proyecto.
y me voy a ese futuro. Algo que desde mi presente todavía no existe. Pero yo me estoy proyectando hacia el futuro. Y vivo una experiencia, una situación, algo en mi mente. Y eso lo traigo a mi presente. ¿Tiene algún sentido? Es que no sé si eso me va a servir de algo, si voy a poder experimentarlo tal cual. Yo lo puedo proyectar como una idea, como algo bonito, como algo... Pero nada más. No estar viviendo en eso. Es que ahora hago esto para cuando después, es que ahora voy a comprarme un piso para que después, es que ahora voy a ahorrar no sé qué para que mi jubilación, es que ahora todo el rato me proyecto hacia adelante. Pero ¿tú sabes si vas a llegar a ese hacia adelante? ¿Estás viviendo el hoy plenamente? Tú disfruta de lo que tienes hoy, plenamente. No quiere decir que hagas barbaridades, no. A ver, con cabeza. Pero vive el hoy plenamente. Hoy me siento bien. Hoy quiero ir al cine porque quiero ver esta película. Porque es que mañana no sé si voy a poder hacerlo. Hoy voy a coger un avión porque quiero ir a ver a mi pareja que está no sé dónde. Hoy. Lo de ayer pasó. Ya no existe. Lo de mañana pasará. Todavía ni existe. Entonces, si yo entiendo que solamente es el hoy lo importante, voy a poder sanarme de todo lo pasado y de mis vidas pasadas, que tampoco importan ya. ¿Qué más da que yo haya sido Juana de Arco o haya sido un inquisidor? Decir, bueno, no es lo mismo, no, no es lo mismo, cierto es, no es lo mismo. Pero es que mi alma quiso experimentar ser un inquisidor y quiso experimentar ser Juana de Arco. ¿Y eso le hace ser peor o mejor? No. Si todos hemos experimentado desde un lado y desde el otro, todos, en alguna vida, hemos hecho daño y hemos experimentado el lado oscuro de de la energía de este plano, precisamente porque este plano son luces y sombras. Por lo tanto, hay que experimentar las luces y las sombras. Y entonces, si entendemos esto, también entendemos que no hay que juzgar a los que están ahora experimentando la sombra. Lo que no quiere decir que tengamos que aplaudirles y aceptar, pues a lo mejor el que nos dañen o el que nos, no sé, experiencias límites, pongamos la que sea, violación, asesinato, etc. No. Lo que estoy diciendo es que ellos han elegido experimentar eso. Si ellos luego se quedan anclados a las emociones que les provocan el hacer esos actos, entonces es cuando tendrán que rectificar en otras vidas. Pero si simplemente lo experimentan y ya, y luego cuando van al otro lado entienden lo que eso ha significado y hay una rectificación, no hay ningún problema por ello. Pero a cambio, a mí me han enseñado a poner límites, a defenderme, a no ser rencorosa, a saber perdonar, a toda una serie de cambios de actitud y de emociones que si yo no hubiera experimentado eso, si ese alma no hubiese aceptado el estar a mi lado desde el lado sombrío, yo no hubiera aprendido. Yo hubiera aprendido a protegerme mejor o a defenderme mejor si no tengo experiencias de agresión o de obligación o de imposición o de maltrato. Yo creo que no. Porque sí, a uno no le sale el instinto de protegerse de esa manera tan fuerte. Ahora, si yo he experimentado eso, me sé defender, me hago más fuerte, me hago más segura de mí misma, me hace poder ayudar también a otras personas a poder defenderse o protegerse ellos. Y sobre todo, y lo más importante, me hace aprender a que independientemente de lo que haya experimentado con esas personas, no les guarde rencor. Entienda que ellos han querido vivir eso. Ellos en su mente, pues eso es algo factible. En la mía no lo sería nunca, pero en la suya sí. Por lo tanto, es su problema, es decir, son sus experiencias.
Lo que yo no puedo permitir es que a mí sus experiencias me hagan desarrollar emociones o sentimientos que no estaban en mí antes, como es el odio, la rabia, el rencor, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un cuento oriental muy bonito, que hace tiempo apareció en mi Facebook y como que lo tengo marcado, y además es que muchas veces me viene, ¿no? En momentos en que me quedas un poco torcida, es como que me viene solo, y es el cuento del escorpión. Habla de que un monje iba caminando al lado de un río, y en el río ve un escorpión que se está ahogando. Sabemos que los escorpiones no saben nadar. Bueno, y además con el caparazón que tienen son pensaditos, ¿no? Bueno, pues entonces el monje se acerca al río y quiere sacar, se acoge al escorpión para sacarlo y ponerlo en tierra. El escorpión se deja coger y cuando lo va a poner en tierra le pica al monje. Claro, el monje, ¿qué pasa? Del dolor lo suelta y vuelve a caer al agua. Pero el monje insiste, vuelve a coger al escorpión y lo saca del río. Le vuelve a picar y le vuelve a caer al agua. Por lo tanto, se vuelve a ahogar el escorpión. Y en ese momento pasa por allí un caminante. Y le dice que por qué se empeña si el escorpión le pica y le hace daño. Es como que quiere ahogarse, pues que le deje ahogarse. Y entonces el monje le dice al caminante que como él no es un escorpión, sino que él ha venido para intentar echar una mano en lo posible, si es factible, independientemente de las consecuencias, seguirá intentando sacar al escorpión del agua. Entonces coge el zurrón que llevaba, mete al escorpión dentro del zurrón, lo pone en tierra y lo deja caminar y el escorpión sigue su camino. Podéis decir, bueno, el escorpión se quiere ahogar, tampoco podemos forzar a la gente a ser ayudados, cierto es. Pero en este caso, lo que tampoco podemos es, como el escorpión me pica, pensar, ahí te pudras, ahí te quedas, ahógate, es tu problema. Y si no, yo te hundo. Como también en algunos momentos se piensa, como me haces daño, ahora voy a por ti. Voy en esta línea, ¿vale? Es decir, si yo vengo a ayudar, vengo a echar una mano, vengo a escuchar, simplemente que eso ya es una ayuda. Vengo a tener buenos sentimientos, vengo a experimentar y ya, lo que no puedo es volverme un escorpión. Y eso cada vez que en algunos momentos ya digo, me quedo así como, esto me está fastidiando, esta persona como que no, enseguida es que me viene al consciente, no eres un escorpión. Y entonces, rectifico y digo, no, lógicamente, digo, es que es su problema. Es su problema el que me quiera fastidiar, el que me quiera dañar, el que me quiera... ¿Por qué? Porque como en mí no están esas emociones, es su problema. Él sabrá lo que luego ese alma ha pedido experimentar o lo que luego el alma se lleve y a la siguiente le toque experimentar. Pero yo no quiero eso. Yo no quiero volverme así. Yo no quiero que cambie mi camino. Yo no quiero sentir eso. No me quiero hacer como no soy. ¿Vale? Entonces, eso me está sanando. ¿Por qué? Porque la vida me está poniendo en situaciones de elige. ¿Qué quieres? ¿Quieres seguir el camino que quieres vivir, de bienestar, de tranquilidad, de bien hacer, etcétera? ¿O quieres experimentar lo contrario? Bueno, yo elijo. ¿Y qué elijo? Que no quiero ser un escorpión. No quiero estar picando cuando alguien se acerque a mí o me eche una mano. Pero tampoco quiero enrabiarme, ponerme hecha una furia o sencillamente decir, pues ahora ya paso de ti, no te ayudo y ahí te quedas, por el hecho de que alguien en algún momento, de que no esté bien, de que se haya cruzado por algo, de que le haya pasado algo y no lo sepa enfrentar, de que tenga un dolor enorme y no se sepa llevar, de que haya recibido maltrato y le haya transformado su psique, etcétera, pues yo no sepa entender eso. Claro, es que tampoco eso tiene mucho sentido. Entonces, todo esto se graba en mi genética, se graba en mi campo energético, se graba en mis capas áuricas, se graba en mis chakras, se graba en mi cuerpo físico. Y eso me daña. Si lo que acumulo es ira, rabia, rencor, me voy a destrozar el hígado y la vesícula.
Si lo que se acumula es miedo, estrés, terror, me voy a destrozar los riñones. Si lo que quiero es huir y solamente vivir al límite, al borde de experiencias súper extremas, etcétera, me voy a destrozar el corazón. Si me paso el día preocupado y agobiado y es que no tengo suficiente y es que tal que cual, me voy a destrozar el estómago. A ver, ¿qué necesidad tengo de destrozarme yo por no intentar simplemente buscar las soluciones a las situaciones en vez de estar rumiando como los camellos, ¿no? Rumiando la situación? A ver, si ya ha pasado, vuelvo a lo de antes, es pasado. ¿Por qué me anclo a ese pasado? ¿Por qué sigo ahí alimentando la energía que movió esa experiencia? ¿Por qué no la dejo ya en el pasado y sigo caminando? ¿Por qué no miro hacia el frente en vez de estar permanentemente girando mi cabeza? Es que no puedo hacer eso. Bueno, sí puedo. No debo hacer eso, porque entonces estoy condicionando mi vida, el hoy, que es lo único realmente importante. Lo que yo esté viviendo hoy, lo que experimente hoy. Esto, por ejemplo, yo lo utilizo en situaciones tan, a lo mejor, tan sencillas como dejar de fumar. Por ejemplo, yo he sido fumadora, y fumadora bien, fumaba como 2 paquetes diarios, 2 cajetillas diarias, ¿no? Pero llegó un momento que ya me ahogaba. Es que un día ya me asusté porque salí corriendo por el autobús y cuando llegué creí que me tenían que ingresar porque no me entraba el aire. Me quedé bloqueada. Como si tuviera asma, como no es una sensación horrorosa. Y ya pensé, o dejo de fumar o al final me va a pasar algo. Bueno, ¿qué opción tomé? Dejar de golpe de fumar y decir, bueno, ya no fumo más, dejo el tabaco y ala, un mono horroroso, un descentre físico y psíquico espantoso, los nervios, la mala uva a comer, yo qué sé. No, no. Pensé, vamos a utilizar una técnica más suave. A ver, ¿ahora necesito un cigarro? No. Pasó una hora. Ahora no me apetece. ¿Por qué lo voy a coger si no me apetece? Y así, poco a poco fui alargando. Me entretenía haciendo cosas, el trabajo, viendo películas, saliendo, conversando y tal. Bueno, a veces me dio por comer también algo. Pero bueno, yo tengo la suerte de que no, de que por mucho que coma no engordo. Pero hacer deporte, correr, no sé, ocupar el tiempo. Y entonces me di cuenta que cada vez iba distanciando más el tiempo entre cigarro y cigarro. Me propuse 2 cajetillas, no, una al día. Me voy a administrar los cigarritos al día, tantos por la mañana, tantos al mediodía, tantos por la tarde, por la noche. Los que tenía más fijos, el del desayuno, pues no me lo fumo. Después de comer, pues no me lo fumo. Antes de acostarme, pues no me lo fumo. Me quitaba los fijos, pero así, pasito a pasito, y ahora. Es decir, yo llegaba antes de acostarme y decía, pero realmente me apetece. Pues no, pues me voy a dormir. ¿Por qué me tengo que fumar ya? Porque lo tenga estipulado el cigarrito antes de acostarme. Pues qué tontería. No me lo fumo y me duermo. Si dormida no me va a dar mono, no me van a dar ganas de fumar. Pues ya está. Y así, en el ahora me apetece, ahora lo necesito, dejé de fumar sin darme cuenta. Y un día me levanté y dije, ahí va, pues no me apetece ya. No tuve mono. Pasitos de bebé, como dicen algunos psicólogos, una película que vi hace muchos años, se me quedó muy grabado lo de pasitos de bebé. Pasito a pasito, poquito a poquito. Yo voy avanzando y voy, bueno, pues liberándome de esto que me está molestando. Y con las actitudes y con las emociones es lo mismo. Pasito a pasito, yo voy cambiando, yo las voy modificando. Y de esta manera, pues entonces puedo sentirme contenta y feliz de mí misma, de que he conseguido superar algo que hace, no me acuerdo cuándo, porque como es pasado, ya no existe, me molestaba. Y eso hará, cuando llegue, que tampoco me importa, que tenga otro tipo de experiencias mucho más positivas. Por lo tanto, me he convertido en una Sol hoy, actual, libre. Libre de lo que traigo de vidas pasadas, libre de mis experiencias de esta vida, libre de mi genética, porque ya me da igual lo que mis padres traigan porque yo me lo he quitado de encima. Y libre de lo que será, lo que pasará, mis ISIS,
Isis hacia el futuro o Isis hacia el pasado. Es decir, ¿y si hubiera hecho aquello, qué hubiera pasado? Pues no lo sé porque no lo he hecho, tampoco me importa. ¿Y si ahora hago esto, qué pasará? Tampoco me importa. Si quieres, experimentalo, cuando llegue ya lo verás. Y si no, pues no lo experimentes. ¿Vale? Entonces, todo esto, todo este tipo de cambios de pensamiento, cambios de pues eso, de actitudes, quitarnos temores, quitarnos culpas, me va a ayudar a ser más feliz en el hoy, que a fin de cuentas es lo único importante. Hoy soy así, hoy siento así, hoy quiero esto, hoy, mañana, Dios dirá, y ayer ya no tiene importancia. Y esto hará también que cuando me vaya al otro lado, cuando mi alma se libere del cuerpo físico, que es el primero que muere, claro, la máquina para, del cuerpo energético, que se diluye cuando la máquina para, del cuerpo emocional, cuando ya me he liberado de toda esa carga emocional que me ha anclado a las experiencias de esta vida, y de mi cuerpo mental, porque ya no tengo proyecciones aquí, porque ya no estoy aquí, entonces mi alma se verá libre de cargas para las siguientes vidas, porque me he encargado responsable y conscientemente de desprogramarme de todo lo traído y además no solamente eso, sino también me he liberado conscientemente de reprogramarme con situaciones también difíciles, densas, molestas, etcétera, de esta vida. Por lo tanto, me voy libre. Solo me llevo lo bueno. Lo otro lo dejo aquí, bueno, es mío. Yo ya lo he experimentado, ya lo he aprendido, ya sé lo que quiere decir pasar por esto, por aquello, por aquello. ¡Hala! Me voy. Y me voy sin vínculos kármicos con nadie. ¿Por qué? Porque cada vez que hemos tenido una experiencia con alguien, generamos un vínculo con ese alguien. No me refiero a experiencias superficiales, banales, no. Me refiero a cosas importantes. Yo me vinculo a esas personas. Entonces, claro, si yo me vinculo a esas personas, cuando me voy al otro lado, mi alma y su alma quedan vinculadas. Vamos a tener que seguir experimentando juntas. Yo no le voy a liberar, porque mi carga emocional le va a atar a mí. Entonces, si yo me quiero realmente liberar de alguien, lo que tengo que hacer es perdonarle, entenderle y desearle lo mejor. Y a lo mejor estaréis pensando alguno, imposible. Con lo que me ha hecho no se lo merece. No está en nosotros el juzgarlo. Que se lo merezca o no, será su alma quien lo considere. Yo no. Yo no soy nadie para juzgarle. Él ha tomado esa decisión con respecto a mí. Es su problema. No es el mío. Por lo tanto, yo le libero de la carga de estar vinculado a mí por el hecho de haberme hecho esto. Y le agradezco haberme enseñado lo que esa experiencia quiere decir, para que yo en otras vidas sepa que eso no debo ni hacerlo ni aceptarlo. Por lo tanto, ha sido mi maestro. Me ha enseñado mucho. Y tengo que agradecérselo. Y que él siga su camino, igual que yo sigo mi camino. Allá cada uno. Pero sí es cierto que esa impronta va a estar grabada en mi alma. Ese aprendizaje va a estar ahí. Dependiendo de la carga emocional que yo le ponga, será para bien o para no tan bien. Si yo no le pongo carga emocional, es decir, si no me vinculo, como he dicho, a esa emoción y me quedo ahí enganchada, no hay problema. Yo te he liberado a ti por haberme hecho esto y yo me he liberado de ti porque no quiero que esa energía siga entre nosotros. No quiero. Ya ha pasado. Tú sabrás lo que hacer con ello, pero yo no quiero cargar con esto. Por lo tanto, tú sigue tu camino, yo sigo mi camino. Y nos encontraremos en algún momento o no, en alguna vida o no, en el otro lado o no, pero eso ya no es importante. Yo sé que ahora no quiero cargar con ese peso.
¿Por qué? Porque no es mío. Es tuyo. Carga tú con él si quieres. Y si no, tampoco, no pasa nada. Si no hay nada, ya entre tú y yo. No es importante. Por lo tanto, está todo bien. ¿Entendéis? Esto es a lo que se llama perdonar. Lo otro que hacemos no es perdonar. Es una cosa intermedia y extraña, que bueno, que es más nuestro ego quien lo dice que nuestro corazón. Entonces, si aprendemos a perdonar es desde el corazón y desde el total convencimiento de que yo te libero, sigue tu camino, experimenta, vive lo que tengas que vivir y bueno, si en algún momento nos volvemos a ver, nos lo contamos. Pero desde la tranquilidad, no desde el dolor, desde el entendimiento, no desde el miedo o la culpa. Porque igualmente cuando alguien nos hace algo, nosotros tampoco somos quienes para estarle culpando permanentemente por lo que nos han hecho. Porque como me hiciste aquello, pero te lo hacen ahora, no. Entonces, te lo hicieron, pasado. Te quedaste anclado al pasado. Vive el presente. Deja eso ya, que ya pasó. La persona que lo hizo cargará con su culpa o no, pero eso no me incumbe a mí, le incumbe a él. Y yo no tengo que estar permanentemente recordándole por qué me has traicionado, por qué me has herido, por qué me has engañado, por qué me has dicho esto, por qué me has hecho aquello, por qué. ¡Qué horror! ¡Qué vida más horrorosa! No vivo hoy, no puedo ser feliz, no me permito yo ser feliz. No es que el otro no me deje ser feliz, es que yo no me permito ser feliz porque estoy permanentemente recordando lo que me hizo el otro. Todo esto tenemos cada vez que hacernos más conscientes de que son cargas que no vienen a cuento, de que no tienen ningún sentido. Y por tanto, lo ideal sería el poder simplemente intentar vivir lo más ligeros, felices y tranquilos posible. Ni con miedo ante la vida, ni ante experiencias nuevas por lo que he vivido, porque en realidad lo que estoy es impidiéndome vivir cosas bonitas y buenas porque he vivido lo malo y ya no me dejo ser, mal asunto. Ni con la culpa de porque he hecho esto, ya no tengo derecho a experimentar algo mejor. No es cierto. Yo he podido hacer, reconocer y querer cambiarlo. Y tengo derecho a encontrar felicidad, bienestar y experimentar cosas bonitas. Porque todo el mundo, hasta la peor persona, tiene una parte de luz, tiene una parte de sensibilidad, tiene una parte buena. Solo hay que aprender a conectar con esa parte buena. O el querer desarrollarla, ¿vale? Pero hay personas que sí conectan con las partes buenas de otros y sin embargo otras personas no son capaces, solo conectan con las malas. Eso también nos tiene que hacer pensar un poquito. Entonces, ni temamos ni nos culpemos, ni hagamos tener temor a otro, ni culparle al otro. Esa energía no nos ayuda a vivir en el presente y por tanto no nos facilitará tener un futuro bueno. Al contrario, nos lo bloquearemos y nos pondremos trabas para que la cosa no fluya bien. Entonces, bueno, pues pensemos que todo esto que he explicado durante este tiempo que llevo hablando, que espero que no os haya sido muy largo, porque claro, no es lo mismo estar ahí que me estoy moviendo, que estoy poniendo imágenes, todo este tipo de cositas, que alguna imagen intentaremos acoplar en el vídeo, lo habremos hecho ya porque ya ha pasado un tiempo, pero espero eso, lo que os decía, que os haya sido atractiva la exposición. Lo que os decía, que todo esto que he hablado, cuando lo traducimos en energía, estaríamos hablando de bloqueos, estaríamos hablando de densidad, estaríamos hablando de energía sucia, energía sí, densa. Entonces,
¿Y esto qué hace? Pues que no fluya bien. Que no fluya en ningún ámbito, ni en el ámbito físico, ni en el emocional, ni en el mental, ni en el terreno, en ningún ámbito. Que algo se bloquee siempre. Y no nos interesa. Por lo tanto, hay que intentar trabajarlo. Intentar ser consciente. Y como os decía, el terapeuta puede ayudar a que la energía fluya, a que la energía se limpie. Pero si tú sigues con la misma actitud, te la vas a volver a bloquear y te la vas a volver a asociar. Entonces, ahora sí es cierto que yo te puedo ayudar a ser consciente de ello y a trabajarnos eso. A trabajar el dolor, a trabajar la pena, a trabajar la culpa, a trabajar la experiencia que sea, etcétera, etcétera. Trabajar la enfermedad. Eso sí. Entonces, esa es la intención de lo que representa una sanación. Cómo sanarnos de la información que traemos de otras vidas o de la heredada en esta, ¿no? Pero no solamente la heredada y de vidas pasadas, sino la que yo me voy grabando en esta vida. Que esa sería la última parte, pero que si no el título iba a ser muy largo de la exposición. Entonces, pensemos esto, que dependiendo de lo que yo haga en esta vida, es lo que me voy a llevar para las siguientes. Y es lo que voy a dejar como herencia a mis sucesores. Por lo tanto, seamos responsables de nuestras vidas, de nuestros actos, de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, para así facilitar nuestro caminar posterior y la de nuestros seres queridos. Y bueno, quizá este sea la conclusión un poquito de todo lo expuesto. A partir de ahora, ya digo yo, como estoy en directo, estoy conectada. Cualquier pregunta que os pueda surgir la contestaré encantada. Y si es una pregunta muy complicada y no sé, bueno, pues veré la manera de poder indicaros dónde podríais encontrar una respuesta. Y bueno, pues eso. Espero que os haya gustado y sobre todo que os ayude a clarificar y a poder seguir una vida más feliz, más tranquila, más ligera, que es lo que realmente deseo para todo el mundo. Bueno, pues un gran abrazo de mi parte y ahí sigo para lo que queráis exponer.